Buen día, profesor Francisco Girón Hernández. Yo soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Curso la licenciatura en Nutrición Aplicada. Dentro de la materia que usted nos imparte, Bioquímica de la Nutrición, esta actividad corresponde a hacer un resumen de una tesis. La tesis es de la función y biogénesis mitocondrial y diferencias entre los géneros. El autor es Roberto Justo López, de la Universidad de Baylor en el año del 2005. Bueno, un resumen nos habla de que los estudios llevados a cabo en la presente tesis se sustentan en tres aspectos básicos. Un aspecto básico es la heterogeneidad de la población mitocondrial y la posibilidad de ser fraccionada en distintas subpoblaciones, que difieren en sus características morfológicas y funcionales. El otro punto habla de que las diferencias entre géneros en la función mitocondrial del tejido adiposo marrón y del hígado de una rata. El otro punto nos habla de la utilidad del modelo de subpoblaciones mitocondriales como herramienta para el estudio de la biogénesis mitocondrial, entendida como un proceso clave en el funcionamiento de la célula. Como objetivo principal de este trabajo se ha centrado en el estudio de las diferencias entre ratas macho y rata hembra, en la morfología, la función y la biogénesis mitocondrial del tejido adiposo marrón, principalmente efector de la termogénesis facultativa o adaptativa, y del hígado, órgano clave en el metabolismo intermediario y energético. La introducción nos habla del tejido adiposo marrón y la termogénesis facultativa y el papel que juegan las proteínas desacoplantes. El tejido adiposo marrón. El tejido adiposo marrón es un órgano clave en el metabolismo energético de pequeños mamíferos y los recién nacidos. El TAM es un tejido altamente vascularizado e inervado por el sistema nervioso simpático y sus propiedades vienen determinadas por las características de las células que lo constituyen principalmente por los adipocitos color marrón. La regulación y fisiológica de las termogénesis del tejido adiposo marrón. La función termogénica del TAM está regulada principalmente a través de la sección de noradrenalina por parte del sistema nervioso simpático. La noradrenalina ejerce una acción dual sobre el control de la función del adipocito, ya que puede interaccionar tanto como los receptores alfa 2A adrenérgicos como los beta adrenérgicos. Les voy a hablar sobre qué es la biogénesis mitocondrial. Confluyen dos procesos intensamente ligados: la proliferación, que consiste en el aumento del número de mitocondrias por célula, y la diferenciación, mediante la cual el órgano adquiere las características estructurales y funcionales adecuadas para el desarrollo de las funciones específicas de las distintas células del organismo. La estructura del genoma mitocondrial. La estructura, el contenido genético y la organización del genoma mitocondrial están muy conservadas en las distintas especies de los mamíferos. El ADN mitocondrial de los mamíferos codifica para 37 genes, que se encuentran distribuidos de manera asimétrica entre las dos hembras del experimento. La mayor parte de los genes se localiza en la hembra pesada. Transpiración y replicación del ADN mitocondrial. La transcripción de sus genes está sometida a una fina regulación y su expresión está coordinada con la de proteínas mitocondriales codificadas en el núcleo. El genoma mitocondrial, a diferencia del nuclear, se transcribe de forma completa a partir de los promotores de transcripción, HSP y el LSP. La regulación de la transcripción de proteínas mitocondriales codificadas por el núcleo de la célula. Los procesos de la biogénesis mitocondrial implican la expresión de unos 100 genes, de los cuales aproximadamente el 95% están codificados en el núcleo y el resto se encuentra en el ADN de la mitocondria. Los factores de respiración nucleares 1 y 2 son uno de los factores de transcripción implicados en la regulación de las funciones respiratorias y de la biogénesis mitocondrial. El tráfico intracelular de las proteínas de la mitocondria
refiere a que entre esas proteínas podemos destacar las relacionadas con el metabolismo mitocondrial, con el ensamblaje y el mantenimiento de la estructura de las proteínas mitocondriales, así como toda la maquinaria responsable de la expresión y recopilación del ADN mitocondrial. La cardiolipina es un nexo de unión entre la estructura y la función a la biogénesis mitocondrial. La cardiolipina es un glicerofosfolípido dimérico que posee 4 ácidos grasos en su estructura. Está ubicado mayoritariamente en la membrana mitocondrial interna y en los sistemas membranosos que perciben un mantenimiento de un gradiente protónico que asegura el desarrollo y la fosforilación oxidativa. El modelo de subpoblaciones mitocondriales como herramienta para el estudio de la biogénesis mitocondrial. La población mitocondrial puede ser subdividida en varias subpoblaciones o fracciones mediante centrifugación diferencial, un tipo de técnica ampliamente utilizada para aislar de forma sencilla las células y los orgánulos a partir de propiedades físicas. La introducción como la masa, el tamaño y la densidad y la forma. Dimorfismo sexual en el balance energético. Esto lo implican las hormonas sexuales. Existen diferencias entre la distribución del tejido adiposo entre hombres y mujeres. Esta distinta distribución entre géneros está acompañada de diferencias en la funcionalidad de cada depósito, tanto en el almacenamiento como en la movilización y la oxidación de los ácidos grasos. El objetivo y el planteamiento experimental de esta tesis. El objetivo principal de este trabajo se ha centrado en el estudio de las diferencias entre las ratas macho y las ratas hembra, en la morfología, en su función y en la biogénesis mitocondrial del tejido adiposo marrón, principal efector de la termogénesis facultativa y adaptativa del organismo, y del hígado también, y del órgano que es el órgano clave en el metabolismo intermedio y energético. De acuerdo al planteamiento experimental, las ratas hembras mostraban un mayor gasto energético, asociado a una mayor capacidad oxidativa y termogénica, con mitocondrias de mayor tamaño y con una mayor densidad de crestas que los machos. Dentro de la metodología se utilizó la determinación biométrica de los animales y tejidos objeto de experimentación, fraccionamiento mitocondrial por la centrifugación mitocondrial para la obtención de la superpoblación pesada. También la determinación del contenido en proteína total y mitocondrial. La cuantificación del contenido del ADN total como indicador del número de células o de la contaminación por los núcleos. Llegando a una conclusión sobre esta tesis, creo que los resultados obtenidos indican que las diferencias entre los géneros de las características morfofuncionales de las subpoblaciones mitocondriales son similares en el tejido adiposo marrón e en el hígado. Una subpoblación mitocondrial poco diferenciada con propiedades comunes en ambos géneros y otra subpoblación con mitocondrias mucho más diferenciales, pero entre el mismo género, en este caso hembras. Por tanto, el modelo de subpoblaciones ha puesto de manifiesto una divergencia entre el proceso de diferenciación mitocondrial entre ambos géneros, tanto en el tejido adiposo marrón como en el hígado, lo que sugería, en primer lugar, una distinta evolución de dichos procesos entre machos y hembras, y en segundo lugar, un factor común a ambos tejidos que influiría en la regulación del proceso de biogénesis mitocondrial. En este sentido, las hormonas sexuales podrían ser candidatos idóneos para cumplir estas dos premisas. Bueno, pues ese fue el resumen sobre la tesis pues que yo analicé, y pues de esta manera se la expongo. Pues muchas gracias por ese tipo de actividades, profesor, porque pues nos fortalecen para la construcción de nuestro conocimiento, y pues de esta manera podemos obtener y asimilar más la información para poderla exponer con ese tipo de actividades. Muchas gracias, profesor. Buen día.